tema: y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Recuerdo, hermanos, cuando tenía mis primeros años en el cristianismo, hermanos, 1 o 2 años en el cristianismo, que recientemente, que en ese tiempo recién convertido, yo había escuchado a una persona decir, no sé si lo dijo de una forma seria o una forma, digamos, de una forma eh, correcta, según él, o lo dijo en broma, pero él decía que él había practicado, caído en ciertos pecados, porque el diablo lo había obligado a pecar. Hermanos, eso es una gran mentira. Satanás jamás, escuche bien, hermanos, Satanás jamás nos va a obligar a pecar. Cuando nosotros, hermanos, pecamos, es porque nosotros antes de pecar hemos pasado por una etapa, hermanos, conocida como la tentación. Y déjeme decirle una cosa, hermanos, la tentación es algo al cual todos nosotros, no importa tu género, no importa tu edad, no importa tu estado civil, todos nosotros vamos a ser tentados. Todos nosotros vamos a ser tentados. No hay una persona que se salve de ser tentado. Ahora, la tentación, hermanos, es una situación que todo creyente experimenta, que todo creyente va a experimentar y que todo creyente ha experimentado. Y lamentablemente, hermanos, en algunos momentos de nuestra vida hemos sido derrotados por la tentación. El Señor Jesucristo, hermanos, en la estructura de la oración, recuerde usted que Cristo, esta oración, este modelo de oración, responde una pregunta que en un texto paralelo de Lucas dicen sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y Jesucristo enseña el modelo, hermanos, de oración, y habla acerca de este famoso, conocido Padre Nuestro, hermanos, o como algunos le llaman, la oración de Cristo o la oración de los discípulos. Y hemos visto, hermanos, cada elemento que esta oración contiene. Hemos dicho, hermanos, para ya estar cerrando esta serie, hemos dicho que la oración del Padre Nuestro no es una oración que el Señor dejó para que nosotros la repitiéramos de una manera mecánica, sino que el Señor nos dejó la oración del Padre Nuestro como una estructura, como una forma en la cual nosotros debemos orar, comenzando con peticiones que tienen que ver con el reino de Dios, secundando de peticiones que tienen que ver con las necesidades de cada uno de nosotros. Dentro de esas necesidades, hermanos, vimos el pan nuestro de cada día, es decir, la necesidad de provisión económica, la necesidad de provisión de alimentos, de provisión del sustento. No de provisión de necesidades, sino provisión de sustento. El Señor prometió suplir necesidades. El Señor prometió ver por nuestras necesidades y el Señor prometió estar al pendiente de nuestras necesidades. Después el Señor nos da otra necesidad para nosotros, hermanos, que es la necesidad de perdonar, de que nuestros pecados sean perdonados, para que esa comunión con Dios no se fracture, no se rompa, no llegue al distanciamiento, pero que esa petición lleva una connotación de un perdón semejante al que nosotros debemos de brindar. Señor, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero otra de las necesidades en estas peticiones, hermanos, es esta: no nos metas en tentación. Ahora, cuando vemos el término no nos metas en tentación, podríamos llegar a pensar que la oración dice más o menos algo como eso: Señor, no permitas que yo entre en tentación. Pero la realidad, hermanos, es que la oración de Jesús no tiene la intención de evitar que la tentación sea producida en nosotros, porque la tentación es algo a la cual todos nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Entonces Jesús no está diciendo que oremos diciéndole a Dios: Señor, no permitas que yo sea tentado. Eso es imposible, todos vamos a ser tentados. Pero la oración, hermanos, para poder entender qué significa no nos metas en tentación, vamos a tener que indagar, hermanos, acerca de comprender primeramente lo que es la tentación.
Entonces este sermón, hermanos, lo vamos a ver en tres encabezados diferentes. En primer lugar, vamos a ver comprendiendo la tentación. ¿Qué es la tentación? Vamos a ver, hermanos, la palabra tentación y vamos a ver su uso en el Nuevo Testamento, hermanos, y aún en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver a qué se refiere la Biblia cuando dice tentación. Vamos a comprender la tentación. En segundo lugar, vamos a comprender la petición. Después de entender qué es la tentación, vamos a comprender la petición en sí, qué es lo que el Señor quiere que pidamos. Y en tercer lugar, vamos a aplicar esta oración en nuestra oración diaria. Vamos a aplicar esta petición en nuestra oración diaria. Cuando estaba elaborando este mensaje, hermanos, me di cuenta que iba a ser extenso en el primer punto, que es comprendiendo la tentación, por lo cual el día de hoy solo vamos a ver qué es la tentación. Vamos a estudiar un poco acerca de este término y la siguiente semana, si Dios quiere, vamos a ver entonces la petición y la aplicación de esta petición a nuestra vida de oración. La palabra tentación, hermanos, es una palabra que si nosotros la leemos en español parece muy diferente a la palabra prueba. Pero que en la palabra griega, hermanos, en su término griego original, la palabra tentación y prueba es exactamente la misma palabra, la palabra peirasmos. La palabra que vemos en Santiago capítulo número 2, Santiago 1 capítulo 1 versículo 2 y 3, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra pruebas es exactamente la misma palabra que dice en el versículo 13: bienaventurado el varón que soporta la tentación. En español, hermanos, la palabra tentación nos da el indicativo de que estamos hablando de una prueba que tiene que ver con la tendencia al mal, y que la palabra prueba se traduce como una tendencia de cosas que Dios permite a la vida del creyente. Cuando lo vemos en español podemos notar que hay una diferencia, pero cuando vamos al significado original es exactamente la misma palabra. Ahora, hermanos, si leemos el texto en griego, hermanos, vamos a dar cuenta que tanto la palabra tentación como la palabra prueba significan lo mismo. La palabra tentación y prueba simplemente, hermanos, nos quiere dar a entender, hermanos, que es la incitación, hermanos, o la prueba o comprobación de algo. Más bien es una prueba o una comprobación de algo. Esta palabra se utiliza mucho, sobre todo cuando los que se encargan de la producción de los metales tienen que pasar cierto mineral por el fuego, hermanos, para hacer, y utilizan la palabra peirasmos, un metal que tiene que ser pasado por el fuego, tiene que ser probado para poder entonces obtener un resultado que es limpieza de la escoria y el brillo que ese metal tiene, que es el proceso del oro. Todos nosotros, hermanos, vamos a ser probados, y todos nosotros, lamentablemente, vamos a ser tentados. Ahora quiero que vayamos a Santiago 1, hermanos. Vamos a notar un poco la diferencia de la palabra tentación. Hermanos, espero que estén tomando notas para que usted pueda distinguir qué es lo que el Señor nos pide que oremos en este mensaje del sermón del monte. Mire Santiago capítulo 1, por favor, hermanos. Santiago capítulo 1. Dice, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora mire versículo 12 en delante: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, note ahí que ahí cambia la palabra en español, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le prometió a los que le aman. Cuando alguno es tentado, y es la misma palabra, peirasmos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, hemos dicho reiteradas veces y hemos visto en la Biblia que Dios va a probar a los creyentes. Dios prueba a los creyentes. Pero entonces, si Dios prueba a los creyentes, ¿por qué la Biblia nos dice aquí en el versículo 13 que cuando alguno es tentado o probado, no diga que es probado o tentado de parte de Dios? Porque Dios no puede tentar a nadie por el mal.
Entonces, ¿Dios prueba o no prueba al creyente? Y quizá esa ha sido una de las preguntas que en muchos cristianos existe. Algunos han afirmado incluso que los pecados que han cometido ha sido porque Dios los ha probado. Es que Dios me probó y pues no pasé la prueba y por eso sucumbí a este pecado. Es que Dios puso eso en mi camino y no pude resistirme. Santiago dice, no diga cuando alguien es tentado que Dios fue el promotor de su tentación. Entonces, hermanos, para entender lo que es la tentación, en el término que Jesús nos quiere enseñar, tenemos que entender, hermanos, la diferencia entre una prueba y la diferencia entre una tentación. La palabra peirasmos es una palabra neutral, no se inclina ni a una cosa ni a otra cosa. En otras palabras, la palabra peirasmos no se inclina para hablar del bien, ni tampoco se inclina para hablar del mal. La palabra peirasmos tiene un significado en base al contexto donde se está utilizando. En este caso, capítulo 1, verso 2, se está utilizando mediante aquellas pruebas que Dios pone en la vida del cristiano, que lo permiten desarrollar su fe y le permiten crecer en el ámbito de su fe. Y en el versículo 2 en adelante, la palabra prueba se utiliza en cuestión de la incitación que el enemigo produce en la vida del creyente, que tiene un propósito que es hacia el mal. Es decir, la palabra peirasmos es neutral, no se inclina a un lado a otro, pero en el contexto donde se usa, nos puede indicar que puede ser usada para el bien y nos puede indicar que puede ser usada para el mal. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Vamos a ver entonces, en primer lugar, la diferencia entre la prueba y la tentación. Mira lo que dice, hermanos, Deuteronomio capítulo 8, verso 2. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba que es para el bien, una prueba que Dios pone realmente, y una tentación, la cual Dios no pone? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Vamos a ver la diferencia entre estas dos. Por eso, hermanos, para entender la petición de Cristo hay que entender estas diferencias. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. 1 y 2. Dice, cuidaréis de poner por obra todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, note el término aquí, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Note que hay una palabra interesante, dice para hacerte saber. Y en el texto del versículo dice para saber lo que había en tu corazón. Note que la prueba aquí, hermanos, en Deuteronomio 8 tiene que ver con una palabra clave que es para saber. Para saber. Las pruebas, hermanos, en primer lugar, tienen como principal propósito ayudar al creyente a conocer su estado espiritual delante de Dios. La prueba tiene como principal propósito ayudar al creyente a conocer su estado espiritual delante de Dios. Dios le dice a Israel, yo te afligí, yo te permití pasar por este desierto, yo te hice padecer hambre para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para hacerte saber si verdaderamente guardarías mis mandamientos por amor a mí y no por amor a lo que yo te podía entregar. Hermanos, Dios es omnisciente. Dios no necesita probarme para saber Él si mi corazón está íntegro delante de Él o no. Él lo sabe. Él sabe cómo está mi corazón. Él sabe si yo soy sincero. Él sabe si yo le amo verdaderamente. Él sabe si yo tengo fe. Él sabe cuánto he crecido. Él sí lo sabe. Pero Dios utiliza las pruebas para que nosotros nos demos cuenta
qué tanto nosotros hemos crecido espiritualmente delante de Dios. Es una evidencia, es un examen que Él nos pone para que nosotros podamos darnos cuenta cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Sí está aquí, hermanos? ¿Recuerda usted al apóstol Pedro decirle: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Pedro estaba argumentando que tenía la capacidad de soportar cualquier situación en su vida y que lo que pasara, él estaría dispuesto a ir con Cristo. ¿Y qué le dice Cristo? Pedro, ten cuidado porque Satanás ha venido a zarandear, me ha pedido para zarandearte como a trigo, y yo he rogado por ti que tu fe no falte. Cristo le quiere hacer ver a Pedro que no se apresure a decir algo que verdaderamente no estaba dispuesto a seguir. ¿Cuál fue la situación de eso? ¿Cuál fue la evidencia de eso? Que cuando el Señor le advierte a Pedro y le dice: Pedro, cuando el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar a mí 3 veces. El Señor conocía el corazón de Pedro. Pedro dijo: yo te seguiré, y aunque fuera posible irme a la muerte, no te negaré. El Señor así lo deja. Y después vemos cuando lo arrestan, le corta la oreja a Malco, sale corriendo, y entonces en ese patio exterior, calentándose del frío, la gente le empieza a preguntar si él era de aquellos que andaba con Cristo. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Lo negó. No solo lo negó, la Biblia nos dice que maldijo, negando que conocía a Jesucristo. Esto que Pedro sucedió no fue que Cristo lo tentó para que pecara, sino que Pedro se dio cuenta verdaderamente de que su corazón no era lo que él dijo o lo que él afirmaba que su corazón era. Hermanos, muchas veces nosotros decimos que estamos dispuestos a hacer muchas cosas por Dios, y el Señor permite que esas cosas pasen para ver si es cierto que nosotros estamos en serio y mostrarnos a nosotros mismos nuestro verdadero estado del corazón. Ese es uno de los propósitos de las pruebas. Dios probó a Abraham. La Biblia nos menciona que Dios probó a Abraham. ¿Recuerdas? Dios le dijo a Abraham: vas a tener una descendencia grande como las estrellas del cielo, vas a tener un hijo que saldrá de tus lomos. Y entonces nace Isaac, y pasan algunos años, y entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, levántate porque me vas a sacrificar a tu hijo en esta misma tarde. Cualquiera de nosotros hubiéramos dudado de Dios y hubiéramos dicho: Señor, pero tú me acabas de prometer esto, ¿cómo que me vas a quitar lo que me prometiste? Pero la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Mire lo que dice Hebreos, hermanos, 11, referente a esta acción de Abraham. Hebreos 11, Dios tuvo que probar a Abraham, eso fue una prueba. Dios le pidió a Abraham a su hijo. Dios quería que Abraham se diera cuenta cómo estaba su corazón con él. Dios quería hacerle ver a Abraham qué tan grande era la fe que Abraham había desarrollado. ¿Recuerdas tú a Abraham, hermanos, con Agar, la sierva de Sara, claudicando en esa fe, tomando a Agar por su mujer para que tuvieran un hijo ilegítimo, un hijo fuera de la promesa que fue Ismael? Bueno, Abraham aprendió, Abraham creció, Abraham desarrolló esa fe. Mire lo que dice Hebreos 11, 17 al 19. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue probado, vea lo que dice aquí, estamos viendo la misma palabra peirasmos. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, vea lo que Abraham pensaba, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vean cómo empieza el 17. ¿Por la qué, hermanos? Por la fe. Abraham entendió que Dios le había dado una ordenanza. Abraham quizá pensó: Señor, no entiendo qué quieres hacer, no entiendo tu plan, pero una cosa sí entiendo: tú eres fiel, tú me has prometido un hijo, y si es necesario de las mismas piedras, tú me lo vas a dar. Yo creo en tus promesas. Y entonces Abraham no dudó ni un minuto en llevar a Isaac, y intentar sacrificarlo. Y usted conoce la historia. Estaba a punto de degollarlo cuando se aparece el ángel de Jehová y le dice: Abraham, detente, ahora conozco que tú eres un hombre que tienes temor de mí. Las pruebas nos van a ayudar a nosotros a darnos cuenta de nuestra condición espiritual.
Las pruebas nos van a mostrar que es cierto si estamos en serio con Dios o no. Las pruebas son vitales para nuestro crecimiento. Las pruebas son necesarias para hacernos ver qué tan comprometidos, qué tanta fe nosotros tenemos en Dios. Dios la va a usar para darnos a nosotros una evidencia de cómo está nuestro corazón con Dios. Ese es uno principal de las pruebas. En segundo lugar, hermanos, mire Primera de Pedro. ¿Cuál es la otra esencia de una prueba? Mire lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, en lo cual versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es que, dice Pedro, hermanos, necesario, es decir, que es vital, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra, ¿qué, hermanos? Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El segundo propósito de las pruebas no es solo mostrar mi condición espiritual, sino es el fortalecimiento de nuestra fe. Hermanos, dice el apóstol Pedro, es necesario que su fe sea probada. Esa fe que es más preciosa que el oro, y aún el oro tiene que pasar por fuego. Bueno, hermanos, su fe, dice Pedro, también va a tener que pasar por fuego. Si es necesario que el Señor nos aflija en diversas pruebas, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, sea persecución, sea enfermedad, sea alguna situación familiar, sea que nosotros tengamos que perderlo todo, sea que tengamos que defender el evangelio, sea cual sea la prueba que Dios permita, tiene un propósito hermoso: que tu fe y mi fe en Dios crezca, que maduremos, que aprendamos a confiar en Dios cada día. Hermanos, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es ahí cuando vamos a crecer. Hermanos, un niño no aprende bicicleta solamente por acto de gracia y de magia. El niño aprende bicicleta a raíz de tenerse que caer. Es necesario caerse para aprender. Un niño que está gateando, yo no me imagino el día que la hermana Coco se alivió, por ejemplo, que aventó al niño y salió corriendo el monillo. Yo no lo imagino. Yo no imagino a un bebé naciendo y saliendo corriendo. Yo no me lo imagino, no puede hacerlo. Pero cuando empiezan a dar sus primeros pasos, todos los bebés empiezan cayéndose, porque están fortaleciendo sus piernas, porque están en proceso, están en desarrollo, están en crecimiento. Y un día ese niño ya no va a necesitar que lo agarres. Un día ese niño no va a necesitar que le pongas los brazos. Un día ese niño va a ser independiente de ti. Un día ese niño tendrá la capacidad de hacer cosas que ya no te necesite a ti, porque es la parte del desarrollo, hermanos. El Señor quiere que nosotros cada día tengamos una fe más grande en Él, que confiemos en sus promesas, y las pruebas nos van a ayudar a desarrollar esa fe. La fe no es declarar. La fe no es dar por hecho que algo va a pasar. La fe es confiar en la soberana voluntad de Dios. Es confiar en su sabiduría. Es confiar en su presciencia. Es confiar en lo que Él ha determinado hacer en nosotros. Y tiene un fin, hermanos: nuestro propio bien. Y nuestro propio bien muchas veces no es el bien mío. Nuestro propio bien muchas veces es el crecimiento de esa fe. Si vamos al progreso de la fe, vamos a tomar un ejemplo a Pedro otra vez. ¿Recuerdas a Pedro? Un hombre incrédulo, dudando del Señor en todos los aspectos, en todas las situaciones. Los discípulos de la misma manera. El Señor estaba en el monte de la transfiguración, no pudieron sacar afuera un demonio, y Cristo les dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo me van a creer? Y esa fe de ellos se fortaleció cuando Jesucristo resucitó. Esa fe se fortaleció cuando empezaron a caminar con Dios, al grado de que hubo persecuciones, azotes, cárceles, decapitaciones. ¿Y sabe qué? Si esa gente, hermanos, seguían predicando el evangelio, era una fe madura.
Era una fe ya no claudicante, tambaleante. Era una fe firme, porque sabían que lo que Dios permitiera, Dios era soberano y que Él iba a permitir lo que permitiera, los fortalecería en su crecimiento. Pablo mismo dice: Señor, 3 veces he rogado que quite este aguijón de mí, pero Él me ha dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. La manera en la que Dios va a tener que probar nuestra fe es a través de las pruebas. Hermanos, ¿cómo vamos a conocer a Dios? De una forma si no pasamos por ese momento. ¿Cómo vamos a conocer a Dios como un sanador si no pasamos por la enfermedad? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios proveedor si no pasamos por la escasez? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios protector si no pasamos por la inseguridad? Vea la fe de David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me darán aliento. Eso es la fe, hermanos. Una fe incondicional, una fe que no claudica, una fe fortalecida. Y dice Santiago: esa fe produce paciencia. La palabra paciencia se refiere a la capacidad de resistencia. Una persona que tiene resistencia tiene la capacidad de aguantar las cargas de trabajo, los pesos de la vida. Un atleta con resistencia aguanta, soporta ciertos minutos, cierta intensidad en el momento del deporte, porque su cuerpo tiene la condición para soportar. Miren, hermanos, ninguno de nosotros, empezando por mí hasta el último de esta banca, hablando a los varones, ninguno de nosotros podría aguantar 90 minutos en un campo de fútbol profesional. A los 5 minutos ya estaríamos 3 muertos por ahí. Porque no tenemos resistencia. Porque no la hemos ejercitado. Porque nuestros cuerpos no están en forma, están en deforma. No estamos en forma. No tenemos la condición atlética. Nuestra parte cardiovascular no está lista para un trote de esa calidad. Pero los atletas que te preparan, que trabajan, que están ejercitándose, ellos sí tienen resistencia para aguantar 90 minutos, 80 minutos, porque tienen ese soporte, tienen el entrenamiento, tienen el ejercicio para lograrlo. Hermanos, un creyente puede soportar cualquier situación en la vida cuando su fe se ha fortalecido. Hermanos, es sobrenatural la manera en la que los discípulos, los apóstoles de la iglesia primitiva soportaron las persecuciones. Es una fe sobrenatural. Cualquiera de nosotros que pensamos en una persecución, no seríamos capaces de manera humana de aguantar semejante barbarie. Es más, en la condición en la que estamos, en esta condición de fuera de forma, muchos de nosotros seríamos capaces de negar al Señor. Seríamos capaces de hacer lo que hizo Pedro. No lo conozco. Pero una fe fortalecida, un hombre que ha pasado prueba tras prueba, que ha crecido, que ha desarrollado su fe, que ha entendido quién es Dios, que ha conocido a Dios, que ha caminado con Dios, podría decir: yo iré contigo hasta la muerte si es posible. No te negaré, no te dejaré, seguiré predicando, seguiré gozoso hablando de Cristo, porque esa fe es una fe fortalecida. El propósito de Dios con las pruebas es fortalecer nuestra fe. Ese es el propósito de las pruebas. En tercer lugar, hermanos, la prueba nunca induce al cristiano al pecado. Esa es otra diferencia de la prueba. La prueba nunca induce al cristiano a pecar. La prueba nunca me lleva a tenerme que llevar al pecado como un recurso para poder pasar esa prueba. Al contrario, la prueba me acerca más a Dios. La prueba nos acerca más a Dios. La prueba nos permite estar más en contacto con Dios. La prueba me permite ver a Dios como una necesidad vital para enfrentarla. La prueba no me aleja de Dios, la prueba me acerca más a Dios. Ese es el propósito de la prueba. Entonces, eso es una prueba. Eso es la prueba que se refiere a Santiago cuando dice: tengan sumo gozo cuando pasen por ellas, porque esta produce
crecimiento. Ahora, la tentación o la prueba en el sentido negativo es distinta a esta. Vamos a ver entonces qué es la tentación. Mire Santiago 1:13. Santiago 1:13, por favor. Aunque la palabra peirasmos se utiliza igual, cuando la Biblia se utiliza la palabra peirasmos en este contexto que vamos a ver, es todo lo contrario a la forma en la que Dios opera. Mire Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Santiago 1:13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Por qué, hermanos? Subraya esa palabra: por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie. ¿En qué sentido, hermanos? Dios no puede ser tentado. ¿Por qué dijimos? Y no, Él no tienta a nadie. ¿En dónde entonces? En el mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie a hacer el mal. Entonces la palabra peirasmos aquí está hablando Santiago en sentido negativo. Está hablando de una prueba, pero que produce maldad, o es producida por la maldad. En este caso, hermanos, esta es la misma palabra que Cristo utilizó. Mateo 26:41, acompáñenme por favor, hermanos. Mateo 26:41, es la misma palabra que Jesucristo advirtió a sus discípulos el día que estaban orando en el Getsemaní. Mateo capítulo 26, verso 41. Entonces la palabra pruebas que vimos ahorita hace un momento no producen al mal, nos ayudan a ver nuestra condición espiritual, fortalecen nuestra fe, nos ayudan a crecer, nos lleva siempre a la gloria de Dios. Esta no, esta es producida por el mal, esta Dios no la puede producir. Mire Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en ¿qué, hermanos? En tentación o en prueba. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es ¿qué, hermanos? Débil. Hay tres causas principales que detonan este tipo de tentación. Tres causas bíblicas. Primeramente vemos la esencia de la tentación. Es producida por el mal y no es promovida por Dios. Vamos a repetir eso. Esta prueba es producida por el mal y no es producida por Dios. Dios no la promueve. Dios no se la da al creyente, porque el origen de este tipo de prueba tiene la esencia del mal. Ahora vamos a ver las tres causas principales que detonan esta tentación maligna. Número 1, Primera de Tesalonicenses 3:5. Vamos a ver la primera causa. Primera de Tesalonicenses 3:5. Primera de Tesalonicenses 3:5. Hermanos, vuelvo a lo mismo. Para entender la petición que el Señor Jesucristo está diciendo, no nos metas en tentación. Hay que entender estas diferencias, porque entonces al interpretar este texto con lo que hemos estudiado ahorita o lo que llevamos hasta ahorita, nos estamos dando cuenta que Dios no es el promotor de la tentación. Entonces la oración no tiene que ver con decirle a Dios: Señor, no me tientes con el mal, no permitas que el mal, que la tentación venga, no me la pongas. No, Dios no está diciendo eso. Entonces Primera Tesalonicenses 3:5. ¿Ya lo tenemos ahí, hermanos? Mire lo que dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Primera Tesalonicenses 3:5. Dice así: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado. ¿Quién, hermanos? El tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Hermanos, ¿quién es el tentador? Satanás es el tentador. La primera causa por la cual un creyente es tentado es porque el diablo hace función como el tentador. El Satanás, hermanos, es el que pone a través de sus dardos de fuego. Él es el que pone ciertos pensamientos, Él es el que pone ciertos anhelos, ciertos deseos. Él
impulsa nuestra carne, Él potencia la carne para pensar, para desear, para anhelar, para hacer ciertas cosas que van en contra de las sagradas escrituras. Él incita, no obliga, incita. Yo puedo obligar a alguien forzándolo físicamente. Siéntate, y yo lo puedo tomar del cuello o yo lo puedo tomar del brazo y lo puedo hacer que se siente. Eso es obligar. Incitar es que a través de pensamientos, argumentos, ciertas situaciones que yo puedo usar como manipulación para que una persona haga lo que yo quiero. Eso es incitar. Satanás no obliga, pero Satanás sí incita a hacer lo malo. Pablo dice que utilicemos el yelmo de la salvación o el casco de la salvación para apagar, y el escudo de la fe, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos son pensamientos, son sentimientos, son elementos que llevan al creyente a poner en tela de juicio la escritura, o poner en tela de juicio la verdad de la escritura, o poner en tela de juicio la moralidad de la escritura para hacer lo contrario a lo que la escritura nos dice hacer. Por ejemplo, ¿recuerda usted en el huerto del Edén? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto, pero ciertamente no morirás, sino que sabe Dios que el día que tú comieres de ese árbol, serás como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Satanás no obligó a Eva a comer del fruto del árbol. ¿Qué hizo Satanás? Puso en tela de juicio, a través de argumentos mentirosos, puso en tela de juicio la palabra de Dios, haciendo perderle a Dios la credibilidad de sus palabras, para que Satanás pudiera hacerle ver a Eva la veracidad de sus palabras. Por eso la escritura nos dice, hermanos, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás tiene la capacidad de hacernos ver algo malo como algo bueno. Satanás tiene la capacidad de hacernos ver algo que está erróneo como algo correcto. ¿Qué acaso eso no ha hecho en el mundo hoy en día? ¿Qué acaso hoy no le ha llamado a las relaciones inmorales derechos? ¿Qué acaso hoy no ha incentivado al pensamiento humano progresista a que hagamos, pensemos y actuemos en base a otros criterios emocionales, sentimentales y psicológicos, dejando de lado la verdad de la Biblia en el sentido moral? ¿Qué acaso Satanás no ha impulsado a la gente a pensar que la vida sin Dios es mejor? Dice 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio. Satanás es el que incita a hacer lo malo. No nos obliga, pero sí nos incita. ¿Recuerda usted a Pedro diciéndole: Señor, cuando Cristo hablaba de su crucifixión, Señor, de ninguna manera esto te acontezca? Y Cristo le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cristo le dijo Satanás a Pedro? No. Sino que el pensamiento de Pedro, que estaba detrás de esas palabras, eran impulsadas, eran influenciadas por el mismo Satanás. En los evangelios vemos que Judas fue a entregar a Jesucristo y venderlo por monedas de plata, pero cuando leemos con cuidado los evangelios dice que Satanás entró en él. Satanás influyó completamente en él. Hermanos, aunque Cristo mora en nuestro corazón y Satanás no puede gobernar nuestro cuerpo, sí puede influir nuestros pensamientos para llevarnos a la desobediencia. Me temo que muchas veces Satanás ha susurrado nuestros oídos y le hemos hecho caso. ¿Qué más nos lleva a la tentación? El mundo, los placeres del mundo, la vanagloria de la vida. Todo lo que hay afuera, todo lo que está
hoy en día de moda, todo lo que hoy está, que es atractivo para nosotros, todo lo que hoy está en el mundo que parece que es mejor, que parece que trae paz, que parece que es más agradable, que parece que es más gozoso, más contento, practicar, hablar, envolverme, socializar, pensar como la gente que este mundo habita. Hermanos, el mundo hoy en día es un fuerte agente para tentar nuestras vidas. No se diga la vida de los jóvenes, no se diga la vida de aquellos que están creciendo en las iglesias, en las generaciones. El mundo está influyendo demasiado. Una ilustración preciosa acerca de esto es la vida el famoso libro del Progreso del Peregrino, cuando cristiano y fiel llegan a esa feria de la vanidad y ven todos los placeres que en el mundo hay. Hermanos amados, en este mundo está lleno de placeres. Este mundo está lleno de cosas atractivas. Este mundo está lleno y este mundo está dispuesto, está ofertando. Y el mundo oferta y nos dice: hey, yo puedo saciar todos tus deseos, yo puedo complacer todos tus anhelos, yo puedo cumplir todos tus sueños. Pero hermanos, la pregunta es: ¿a qué costo? ¿A qué precio? Hermanos, tenemos que entender una cosa, y ahorita vamos a ver en esta tercera parte. Todos nosotros tenemos debilidad a algo. ¿Sí está escuchando? Todos nosotros tenemos debilidad a algo. ¿Y sabe qué? El mundo lo tiene. El mundo lo tiene. El mundo tiene eso que te puede llenar aparentemente. El mundo tiene eso que te puede satisfacer aparentemente. El mundo tiene y a manos llenas lo que te puede hacer mejor humanamente hablando. Pero hermanos, lo único que el mundo va a hacer es impulsarnos a desviarnos de la voluntad de Dios. Por eso dice la escritura en 1 de Juan, en Santiago también dice: todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque lo que hay en el mundo es contrario a la voluntad de Dios. Todo es contrario. El mundo va a impulsarnos, nos va a hacer, es un agente, como un tentador. Y en tercer lugar, hermanos, y esto mientras estemos en la tierra no lo podemos quitar: nuestra carne. No solo Satanás impulsa la tentación, no solo el mundo impulsa la tentación, nuestra carne impulsa la tentación. Mire lo que dice Santiago 1:14, hermanos. Santiago 1:14. Santiago 1:14. La carne impulsa la tentación. Santiago 1:14. Mire lo que dice la escritura de esta siguiente manera: cada uno, cuando es tentado, es a través de su propia concupiscencia y es atraído. ¿Y qué más, hermanos? Seducido. Mírenme acá, hermano. Nunca, escuche bien, hermanos, nunca vamos a ser tentados con algo a lo cual nosotros no somos atraídos o seducidos. ¿Sí escuchó eso? Nunca vamos a ser tentados con algo a lo cual yo no soy atraído y seducido. Las cosas que vemos, las cosas que practicamos, las cosas que más nos gustan o más nos atraen, es lo que más nuestra carne apetece. Si tu esposa tiene alguna práctica contraria a las escrituras, es que su carne es sensible a esa práctica. Llámale como le quieras llamar. Si nosotros tenemos afinidad a una cosa, esa cosa es lo que nos hace vulnerables a nosotros, y es lo que no es la vulnerabilidad de nosotros. Vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de aquí nunca en su vida, cristiana y no cristiana, cuántos de aquí nunca probaron las drogas? Levante la mano. Que nunca la probaron, no saben a qué sabe, no saben ni qué se siente. Wow. Levántela, los que nunca han probado la droga.
Ahora resulta que todos, wow, hermano. Bueno, bájenla. Escuche, ponga atención. Si nunca la han probado, yo no dije que ahora en Cristo ya no la han probado, dije nunca, ni antes ni ahora, nunca, no saben nada, no saben ni qué es decir, nada. Bueno, una persona que nunca ha probado esa sustancia y tú le pones en una mesa a solas todas las sustancias de drogas habidas y por haber, todas en una línea, la probabilidad de que una persona que nunca haya probado la droga, que sea atraído a probarla, es un 99%. ¿Por qué? Porque el 1% puede ganarle una curiosidad de saber. Pero ahí en más, ninguno de nosotros que la hemos probado tenemos una afinidad o una atracción por esa sustancia. No hay. Porque nuestro cuerpo, porque nuestro interior no sabe no sabe qué efectos causa, porque nunca la ha probado. No es algo apetecible. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, han sido o fueron tomadores en el pasado alguna vez? Levanten la mano. Todos los catarrines levanten la mano. No, levanten, hermano, levanten. Pero quedan de seguida, no que alguna vez, no, seguida, eso bueno, del fin de semana. Ok, levántela. Muy bien, bájela. Y los que acaban de levantar la mano lo saben. Si yo le pusiera a usted todas las bebidas preparadas habidas y por haber, micheladas, margaritas, piñas coladas, vodka, chay. Ni sé qué saben, hermano. Si yo le pusiera todas esas bebidas en un cuarto a solas, en una mesa, quizá dijera usted, yo no lo tomaría porque soy cristiano. Bueno, pero habría atracción, seducción o algún deseo de querer siquiera volverla a tomar alguna vez. Porque somos sensibles a eso. Pero yo juré jamás tomarla. Es que no tiene que ver con lo que juraste. Es que yo soy cristiano, pero es que eso no tiene que ver con que eres cristiano. Que nuestra carne es vulnerable todavía a ciertas cosas. Si una persona batalló con la droga, batalló con el alcohol, batalló con la pornografía, y tú le pones en una mesa todas las revistas y películas sabidas y por haber, él va a sentir en su interior impulsos, deseo, seducción, atracción, curiosidad a querer volver a mirar alguna de esas revistas. Porque aunque Cristo mora en el corazón, porque aunque somos salvos por la fe, este cuerpo todavía no está muerto del todo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Este cuerpo no está muerto del todo. Y mientras este cuerpo no esté muerto del todo, este cuerpo sigue activo. La única manera de mantenerlo domado, la única manera de mantenerlo dormido, es a través de la llenura del Espíritu Santo. Pero que este cuerpo sigue siendo sensible, vulnerable a cualquiera de alguna de las pecados que nosotros practicábamos, que nos causaban seducción y atracción, este cuerpo sigue siendo vulnerable. Y ninguno de nosotros es infalible a practicarlo. Ninguno de nosotros está exento de volver a caer en alguna de esas cosas. Ninguno de nosotros está exento y puede pararse tras de un púlpito y decir, yo ya no tengo afinidad a eso, yo ya lo vencí, yo ya no tengo deseos, me puedes poner todas las películas que quieras y yo ya no voy a sentir nada. Eso es una completa mentira, su cuerpo sigue activo. Por eso es importante, hermanos, mantenernos en oración, sosegados en oración, en lectura bíblica, llenos del Espíritu Santo, porque esos deseos siguen estando allí. No están muertos. El día, por eso lo decía ahorita en el tiempo de la introducción de los himnos, el día más feliz de nuestra vida va a ser cuando ya no tenga deseo por pecado. Ese va a ser el día más feliz de mi vida.
Ese va a ser el día más feliz de su vida, porque veremos todo, a todos, y lo que va a haber en la gloria con una pureza total. No va a haber deseos de ir a algún lugar equivocado, no va a haber anhelos de ver un programa, una película. Vamos a estar contentos en el cielo porque vamos a ser perfectos. Digo una persona, ay, en el cielo vamos a estar aburridos. No, pues si lo piensas con la carne, sí. Pero si lo piensas en el Espíritu, va a ser el mejor evento de nuestras vidas. Ya no más lucha con el pecado, hermanos. Lo he dicho muchas veces en este púlpito. Uno de los problemas más grandes es afirmar que hemos vencido un pecado para siempre. Dios, hermanos, si nosotros tenemos lucha en nuestra carne, debemos siempre estar alertas porque esa carne sigue activa. La carne es una promotora de nuestras tentaciones. Mire lo que dice Romanos 7, hermanos. Acompáñenme a Romanos 7. Romanos 7. Mi amor, tú en el pasado eras mujeriego, amante bandido. Tú eras súper ojo alegre, rabo verde, por no decirte así. ¿Verdad que tú ya no me engañarías? No, mi amor, yo nunca te engañaría. Y diría el pastor Víctor Navar, ¡ja, ja, ja, ja! Hermanos amados, si mi esposo me pregunta, amor, ¿tú me engañarías? Claro que te engañaría. Pero no te engañaría porque yo quiero engañarte, sino porque si yo llego a descuidarme en mi comunión con Dios, claro que por supuesto que tengo en mi interior todo el elemento necesario para engañarte. Porque aunque Cristo haya morado en mi corazón y haya venido en mi vida, si yo me descuido, esa carne puede tomar posesión de mí. ¿Dónde dice eso? Vamos a Romanos 7, hermanos. Vamos a Romanos 7. Mira lo que dice el versículo número 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué, hermanos? Carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que, ¿qué, hermanos? Que mora en mí. En otras palabras, Pablo dice, en mí, en mi esencia, sí hay una nueva naturaleza, soy un hijo de Dios, pero sigue habitando en mí el cáncer de mi carne que me lleva a desear y anhelar lo prohibido. Oh, hermanos amados, descuidarnos es peligroso. Nuestra carne sigue activa. Nuestra carne sigue activa. Personas que en su vida pasada batallaron con ciertos pecados, hermanos, hoy luchan. Hoy luchan. Hay días buenos. Hay días donde uno dice, gloria a Dios, que me siento bien, me siento contento, me siento feliz. Y hay días donde parece hecho adrede que todas las cosas que vi, todas las cosas donde estuve, me traen esos recuerdos, me viene el deseo, me vienen esas ganas, me viene esa ansiedad de querer hacer esto, de querer hacer aquello, de querer mirar allá, de querer ir a tal lugar. Hermano, la carne sigue activa, hay que pelear contra ella. Satanás, el mundo y la carne son promotores para la tentación de nosotros. Hermanos, el mundo no es tu amigo, hermano. El diablo no es tu amigo. Y tú mismo no eres tu amigo. Porque esa persona que peinamos todos los días lucha por tomar el control total. Lucha por volver a ser lo que era antes. Por eso necesitamos bardear nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos cercar nuestra vida espiritual.
Por eso necesitamos estar en contacto con las cosas de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, digo pues, andar en el Espíritu y no llegarán a satisfacer los deseos de la carne. Cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, los deseos de nuestra carne están domados. No muertos, domados, dormidos. Pero al cualquier mínimo destello de rayo de sol que le dé a ese cuerpo dormido, inerte y despierte, habrá una guerra nuevamente en el interior que deseará salir. Hay una bestia que quiere salir y quiere hacer lo que le place y quiere hacer lo que le dé la gana. Hay una lucha en nuestros miembros, y si no entendemos esa lucha, y si no entendemos esa debilidad, fácilmente vamos a ser no solo tentados, sino fácilmente vamos a ser sucumbidos al pecado. Quiero cerrar con este pasaje, hermano. Semana que entra vamos a continuar. Mire Santiago 1. Con esto vamos a cerrar. Hermanos, por eso es la importancia de entender la diferencia entre una tentación y una prueba, y ver lo que promueve realmente una tentación. Por eso es vital esta oración: no nos metas en tentación. Mire lo que dice Santiago 1, hermanos. Sino que cada uno, versículo 14, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, ¿qué pasa, hermanos? Da a luz la muerte. Pastor, es que caí, pero no me di cuenta. ¿Cómo? Es que caí, pero no supe cómo. De la nada. Si alguien a usted le dice que cayó de la nada, no le crea a usted. Si alguien le dice que es que no supe cómo caí, no le crea a usted. Su naturaleza lo traicionó. Déjeme plantearlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en un adulterio. Es que me terminé enamorando de esa mujer y no sé cómo. De repente pasó. Como si por arte de magia me levanté diciendo: hoy voy a buscar de quién enamorarme. No. Un hombre jamás va a cometer adulterio con una mujer al azar. No es al azar. No es como que de Tin Marín de Doping, güey, esta chinita fue. No, no fue así. Siempre es con alguien específico, con la que empezó a hilar sentimientos, emociones, confianzas. Pero esas emociones, sentimientos y confianzas que él empezó a hilar son motivadas por los deseos que él tiene o ella tiene con esa persona. ¿Recuerda lo que dijo Cristo? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pecado ya cometió ahí? El adulterio exterior, que es el ámbito de la relación sexual fuera del matrimonio, ese evento ya es la parte externa. Es lo que dice Santiago, cuando ya el pecado ya ha sido consumado, pero se engendró desde antes. Se embarazó desde antes. Dice que la concupiscencia después de que ha concebido. Es que mi amor, no supe cómo llegué aquí. No, sí sabes cómo llegaste. Fue un proceso de 9 meses de embarazo. Vamos a ponerlo de esta forma metafórica. Por 9 meses tú fuiste engendrando ese demonio que hiciste. Por 9 meses tú fuiste engendrando eso que tú hiciste. Tú lo fuiste alimentando, tú le fuiste dando crecimiento, tú fuiste viendo la etapa de gestación, tú viste cómo empezó a desarrollarse, cómo empezó a tomar manos, piernas, orejas. Tú le fuiste dando alimento, tú le fuiste dando forma. No, hermanos, ninguna persona peca de la noche a la mañana en un pecado así. Es algo que desde nuestro interior, desde lo más profundo de nuestros deseos, ya había.
ya había sentimientos y emociones negativas. Ya había intenciones de tocarla, ya había intenciones de desearla, ya había intenciones que solamente me llevaron después, cuando la oportunidad se brindó, a llevarlos en el acto exterior. Pero adentro había un deseo prohibido. Y él no lo sacó, o ella no lo sacó. Es impresionante, hermanos, cómo muchas veces justificamos nuestros pecados. Sobre todo más cuando esos pecados ya están consumados. Sobre todo cuando ya no hay nada que hacer. ¿Sabe desde cuándo hay que atacar la tentación? Desde el momento en el que el dardo de fuego viene y Satanás empieza a poner una idea. Ay, esa mujer se me hace muy bonita, pero Señor, ayúdame, guárdame en mi mente. Ella no es mi esposa, ayúdame. Yo no sé por qué está pasando esto en mi cabeza. Mi carne me está llevando a ver la belleza de esa persona. Señor, perdóname, ayúdame, dame gracia. Saca a esta mujer de mi cabeza y buscas mantenerte lo más lejano a esa persona, con tal de que ese deseo se empiece a ir. Hermanos, amados, esos deseos nacen porque en nuestra naturaleza están. En nuestra naturaleza están. Y si pudiéramos transportar en la mente cuando Satanás viene con esos deseos y esos pensamientos, nos daríamos cuenta con qué nos está atacando. Satanás nunca nos va a atacar con algo con lo cual no somos afines. Nunca lo va a hacer. Porque sabe que no va a poder, pero nos ataca con algo que somos afines. Porque sabe de dónde cojeamos. El famoso talón de Aquiles. Amados hermanos, por eso Cristo nos insta a orar. No nos metas en tentación. Vamos a continuar este sermón, hermanos, siguiente semana. Ya entendimos primeramente qué es la tentación, la diferencia entre tentación y prueba. Ahora vamos a ver un poco más de la tentación, porque la tentación, hermanos, no es solamente el hecho de sentir algo negativo, sino es entrar en tentación. Y entrar en tentación habla de un deseo fuerte. Vamos a ver todavía más de la tentación y después vamos a ver cómo orar de esta manera y cómo aplicar esa oración a nuestra oración. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Si Dios habló a su vida en este día y usted tiene una lucha, hermanos, ¿por qué no la trae a Dios? Empiece a orar en durante este mensaje y la siguiente semana. Que Dios le ayude, que Dios le dé gracia. Todos en postura de oración, hermano. Nadie debe estar viendo a nadie, hermanos. El altar está abierto. Si usted, hermanos, si usted es carne, usted tiene debilidad al pecado. Y si usted tiene debilidad al pecado, usted debería estar orando. Usted debería estar rogando por su vida. Yo no entiendo cómo hay gente que sigue en una postura de orgullo y de arrogancia y de soberbia, como si usted no batallara con pecado. Ay, hermano querido, a veces cuando más fuertes nos sentimos es cuando más vulnerables estamos. A veces cuando más seguros de nosotros mismos nos sentimos es cuando más débiles somos. Cristo dijo: orad, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero tu carne, tu naturaleza es débil. Hermanos, vamos a ser tentados. De alguna u otra manera vamos a ser tentados. Cuando hablamos de tentación no solo nos referimos a algo sexual, no. Tentación es todo aquello que viola la ley de Dios. Y si somos honestos con Dios, yo creo que habría algo en nuestra vida que pudiéramos decirle a Dios: Señor, ayúdame porque yo tengo tentación a esto. Ayúdame porque siento un deseo hacia esto. Fortaléceme. Dame gracia para luchar contra este pecado. Dame gracia para pelear contra el diablo. Dame gracia para que este pecado se desaparezca. Todos debemos estar orando. Todos tenemos una lucha. Todos somos débiles. Todos tenemos deseos.
Todos tenemos alguna situación en nuestro interior. Y un día todos estaremos entrando en tentación. Y entrar en tentación es algo más fuerte todavía. Debemos de estar preparados cuando eso suceda. ¿Por qué no le dice a Dios: Señor, ayúdame con este pecado? No puedo con él. Es más fuerte que yo. El deseo que hay, el impulso que siento, la ansiedad, la angustia. No puedo con él. Mi mente es una cascada de pensamientos. Ayúdame, ayúdame. Límpiame. Perdóname porque no oro lo suficiente, porque no leo tu palabra constante. Doma esta bestia que está en mí. Contrólala por tu espíritu. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a través de este mensaje de hoy y la semana siguiente a pelear contra la tentación. No nos metas, Padre, en tentación. Líbranos, líbranos del mal. Que nosotros haya un despertar de aborrecimiento al pecado. Despierta en nosotros un repudio por el pecado. Ayúdanos a ver el pecado como algo abominable. Y si alguien aquí lo está practicando, dale la gracia para salir, pelear, para luchar en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos.